Y le voy a leer un par de versículos y le quiero ir explicando unas cosas ahí. En Marcos 9:11 dice: y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: es cierto. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Esta vez los escribas sí tienen razón. Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, como está escrito del hijo de, perdón, y sin embargo, y hay un signo de interrogación, ¿verdad? ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Y entonces él ya los lleva a enseñarles otras cosas relacionadas. Pero aquí quiero explicarles lo siguiente: los judíos, dentro de su estudio de los tiempos finales, que es la escatología, ¿verdad? Así se llama, estudio de los tiempos finales igual escatología. Entonces, dentro de su escatología, los judíos esperan a Elías físicamente. ¿Podrá ser posible que regrese Elías a la tierra? ¿Sí o no? Sí, sí va a regresar, por dos razones. Una de ellas es que está vivo. Elías no se fue como otros, digamos Moisés y Elías, por ejemplo, aparecieron hablando con el Señor en el monte de la transfiguración. No sé si usted ha leído eso, y dice que el Señor se transfiguró delante de ellos y apareció Moisés y Elías hablando con él. Pero note que Moisés se fue por la vía de la muerte. Es decir, estaba en un lugar hermoso, estaba en el seno de Abraham, pero se fue por la vía de la muerte. Estaba en la tierra de los vivientes, pero se fue por la vía de la muerte, Moisés. Pero Elías no se fue por la vía de la muerte. ¿Cómo se fue Elías para ese lugar? Se fue arrebatado. Entonces hay una diferencia entre Moisés y Elías. Y los que estaban hablando con el Señor Jesús ahí, uno era un muerto en Cristo, por así decirlo, y el otro era un vivo. Y eso es similar a lo que va a pasar en el arrebatamiento. La Biblia dice que primero los muertos en Cristo, esos serán resucitados. Y luego nosotros, entonces son los Moisés. Esos son los Moiséses, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos viviendo, los vivientes, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Entonces note usted que ahí está la figura de Moisés, está la figura de Elías. Unos a la manera de la muerte y otros a la manera de la vida, pero transformados. Entonces Elías fue transformado, tenía que haber sido transformado, porque nadie podría habitar en un lugar de eso sin haber sido transformado, porque es otra dimensión. Muy bien, el punto es que Elías se fue vivo. Entonces, como se fue vivo, una de las cosas que el Señor les promete a los judíos es de que antes de que Él apareciera, les iba a enviar a Elías. Esa fue la promesa que les hizo. Entonces ahora uno los mira, por ejemplo, ¿dónde ve uno a Elías? Ya uno lo mira en la tribulación, cuando aparecen los dos testigos. Entonces cuando aparecen los dos testigos, uno de esos testigos es Elías. Y Elías, y está apareciendo Elías un poquito antes de que el Señor aparezca glorioso. Acuérdense que los judíos no esperan el arrebatamiento. Espero que yo no lo vaya a confundir con esto, hermano. Voy a tratar de ir atando los cabitos que nos puedan quedar sueltos. Pero los judíos en su escatología no esperan el arrebatamiento. Ellos lo que esperan es la venida gloriosa del Señor, cuando Él ya viene casado. La iglesia ya se había ido 7 años antes, y ahora juntamente con su iglesia Él regresa a los judíos. Cuando regresa a los judíos en su venida gloriosa, esa es la venida que ellos esperan. Entonces el Señor les dice: antes de que yo venga, y ellos lo entienden así, cuando venga glorioso, entonces voy a enviarles a Elías. Y justamente va a aparecer Elías. ¿Dónde aparece? A la mitad de la tribulación, juntamente con Juan el apóstol. No con Juan el Bautista, sino con Juan el apóstol.
Esos son los dos testigos que aparecen ahí, porque los dos se fueron vivos. Elías se fue vivo y Juan el apóstol se fue vivo. Entonces los dos los van a enviar como testigos. Muy bien, les mandan a Elías. ¿Cómo? Corpóreo. Se los mandan corpóreo. ¿Por qué? Porque está vivo. Eso para ellos va a ser una señal que pronto viene su Señor a reinar. ¿Está conmigo? Entonces, todo eso se lo estoy explicando porque los escribas han manejado eso desde hace más de 2000 años. Los estudiosos judíos así lo entienden. Entonces ellos estaban diciendo que Jesús, el Mesías, el que estaba ahí delante de ellos, no podía ser el rey, no podía ser el Mesías. Y ellos decían que no podía ser el Mesías porque antes de que viniera el Mesías iba a venir Elías. Entonces por eso no creían ellos que él fuera el Mesías. Pero resulta que a ellos sí les habían enviado a Elías, pero ellos no se dieron cuenta. Vamos a ver, yo sé que usted ha leído la Biblia, pero cuando el Señor da la promesa del nacimiento de Juan, ahí sí, Juan el Bautista, cuando el Señor le dice a Zacarías que su mujer iba a quedar embarazada y que iba a quedar embarazada de Juan, le dice: Él vendrá en el espíritu y poder de Elías, y él va a preparar los corazones. Qué cosa más interesante. Entonces sí les habían enviado a Elías antes de que el Mesías apareciera, solo que no les enviaron al Elías corpóreo, sino que el mismo espíritu que manejaba Elías. Y que conste que nosotros no hablamos de reencarnación, sino que hablamos de espíritus que habilitan, espíritus ministradores. No es que Elías que se haya reencarnado en Juan, nos reprendemos. Nosotros no creemos en la reencarnación. Cuando hablamos del espíritu de Elías, estamos hablando de una dotación de parte de Dios, es decir, el mismo trabajo, la misma delegación que le habían dado a Elías, es la misma delegación que le habían dado a Juan el Bautista. Entonces dice: Él vendrá en el espíritu y poder de Elías. Yo siento la presencia de Dios en esta noche, hermano, una presencia del Señor bien, bien especial. Por algo el Señor nos está llevando a ver esto. Entonces les habían enviado al espíritu de Elías para preparar el camino antes de que viniera el Mesías, que ellos no reconocieron. ¿Por qué no reconocieron al Mesías? Porque no reconocieron el espíritu de Elías. Al no reconocer el espíritu de Elías, ellos dijeron: este no es el Mesías, porque antes tenía que venir Elías. Y se los habían enviado, pero ellos no lo entendieron. Ahora, entonces usted puede seguir leyendo en su casa y dice: pero ustedes saben, le dice el Señor, que Elías ya vino. Porque entonces él ya los mete al otro contexto y le dice: realmente Elías ya vino. Y después les aclara que Elías era Juan el Bautista, que se había adelantado para presentarlo a él. Entonces resulta que al no entender a Elías, no entendieron al Mesías tampoco. Entonces en su primera venida se desenfocaron los judíos. En la segunda venida, cuando venga glorioso, sí se va a dar así como ellos lo entienden. Va a venir Elías corpóreo y después va a venir el Señor en su venida gloriosa. Pero va a venir Elías corpóreo a la mitad de la tribulación. Eso quiere decir que los judíos se quedan a la tribulación, a menos que se conviertan a Jesucristo y dejen su religión. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Si dejan su religión, la Biblia dice que en Cristo no hay judío ni griego. Pero mientras sigan su religión, se van a quedar a la tribulación. Y entonces van a ver a Elías, y van a ver: ay, hasta Elías haciendo señales. Y entonces ya viene el Mesías. Muy bien. Ahora vamos a dejar a los judíos por un lado. Aunque le quiero leer otro pasaje que eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Mire, por eso es que ellos creen eso. Malaquías 4:5: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces ellos están diciendo que Elías tiene que venir antes, y así lo dice su escatología. Ahora yo
ahora sí quiero dejar un poquito de un lado a los judíos y quiero decirles lo siguiente. En la primera venida no vino Elías literal antes del Señor Jesús, sino que vino el espíritu de Elías a través de Juan el Bautista. Entonces, en su segunda venida, el Señor se va a manifestar primero en secreto. No se va a manifestar a los judíos. Se va a manifestar a la iglesia y va a arrebatar a la novia. Se la lleva y después son 7 años de tribulación. Pero el punto es el siguiente: que no se está presentando a los judíos, sino que se está presentando a la iglesia. No tendría que venir literalmente Elías, aunque si viene, gloria a Dios, ¿verdad? Sino que lo que tendría que venir antes de la aparición del Señor a la iglesia, no a los judíos, a la iglesia, es otra vez el espíritu de Elías. Déjeme explicárselo nuevamente. Cuando vino la primera vez, antes de que él apareciera, vino el espíritu de Elías. Y entonces lo presentaron a él, a Jesús, en el cual usted y yo creemos. ¿Cuántos creen en ese Jesús? Que los judíos no creen en él todavía. Entonces, antes de que venga la segunda vez, ¡qué tremendo!, tienen que enviar otra vez al espíritu de Elías para que le prepare la venida al Señor. Entonces, estamos nosotros en ese tiempo, cerquita de que el Señor se aparezca una vez más, ya no a los judíos, sino se aparezca por su iglesia. Y antes de que Él venga, siempre viene el espíritu de Elías a preparar el camino. Entonces, estamos en el tiempo del espíritu de Elías. Literalmente nosotros estamos en ese tiempo en que el espíritu de Elías está preparando el corazón de la novia para encontrarse con el amado. Ahora, hay que entender que por algo mandan al espíritu de Elías. Y una de las razones por las que mandan al espíritu de Elías es porque también está bien fuerte el espíritu de Jezabel. Si no hubiera Jezabel, no habría Elías. Porque Elías es el único, es decir, mire, como en el reino, en los reinos, en las atmósferas espirituales, se mueven rangos. Se mueven rangos. ¿Se recuerda usted cuando dice que el Señor lo reprenda, que Satanás estaba luchando por el cuerpo de Moisés? Mire, el diablo, hermano, fastidia cuando uno está vivo y todavía quiere fastidiar cuando uno está muerto, hermano. Por eso es que los ángeles, cuando Lázaro se murió, hermano, esto es grandioso, es glorioso. Cuando Lázaro se murió, dice que el Señor envió a ángeles a que se llevaran su alma. ¿Y por qué tuvo que mandar ángeles? Porque el diablo quiere seguir fastidiando, hermano. Entonces, mire, se murió Moisés y todavía el diablo quería su cuerpo. Y entonces, cuando Satanás estaba luchando por el cuerpo, eso dice el libro de Judas, dice que el arcángel Miguel peleó. Y dice que no se atrevió a proferir una palabra de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, ¿por qué un arcángel de parte de la luz no se atrevió a proferir una palabra de maldición? Porque Satanás, aunque está caído, es un general. Satanás es un querubín caído, y los querubines tenían más rango que los arcángeles. Entonces era un arcángel peleando contra un querubín. Aunque estuviera caído, le dijo: mira, como tú eres un general caído, pero eres un general, entonces que el Señor te reprenda. Entonces el que me envió sí es más grande que vos, así que tranquilo, papadito. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hay gente que se mete a hacer guerra espiritual. Primero le tienen que dar un rango para saber a dónde se va a meter y con quién se va a meter. Porque si se mete con el rango equivocado,
Le va a pasar la de los hijos de Seba, que terminaron avergonzados. Entonces, en la guerra espiritual es donde aplican los rangos, porque no es lo mismo que yo me autonombre apóstol. Nosotros sí creemos en los apóstoles y estamos bajo una cobertura apostólica bendita de Dios, a quien bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Pero si yo digo que soy apóstol y no soy, ya me metí en líos, porque me estoy poniendo a pelear con atmósferas espirituales más fuertes, a las cuales no me han dado la autoridad para poder pelear contra ellas. Si alguien dice yo soy pastor y no es, se va a meter a pelear con otra estirpe más alta y después vienen los problemas. Entonces, para salir a pelear, el ejército tiene que estar en orden de batalla. Y cuando se habla de en orden de batalla, se refiere a respetar autoridades. Una cosa es el general, una cosa es el coronel, otra cosa es el capitán, etcétera. ¿Está conmigo? Muy bien, entonces le decía eso porque para el espíritu de Jezabel tienen que enviar al espíritu de Elías. El espíritu de Elías es el único que va a poner en su lugar al espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel es el que está fastidiando en este último tiempo, hermano. Las atmósferas espirituales están siendo contaminadas por ese espíritu de Jezabel, que es un espíritu terrible, que lo vamos a ver, lo tenemos que ver, porque no podemos hablar del espíritu de Elías si no hablamos del espíritu de Jezabel. Pero no lo vamos a hablar hoy. Solo le estoy explicando por qué es necesario el espíritu de Elías, porque también el espíritu de Jezabel está haciendo lo suyo de parte de las tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Muy bien, los judíos esperan a Elías literal. Nosotros ya estamos en el tiempo no del Elías literal, sino del espíritu de Elías. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, hermano? Necesitamos ese espíritu. La iglesia necesita ese espíritu, hermano. Y una de las cosas que hace el Señor a través del espíritu de Elías es restaurar. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y dice, y va a preparar, cuando habla del espíritu de Elías, cuando está hablando de Juan el Bautista, le dice, y él va a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Qué cosa es, hermano. Cuando el espíritu de Elías empieza a ministrar la iglesia, lo que surge de eso es un pueblo bien dispuesto para el Señor. ¿Cuántos quieren estar bien dispuestos para el Señor? Porque hay gente que está dispuesta para todo, hermano, pero para las cosas de Dios se hace de rogar. Entonces lo que necesitamos es el espíritu de Elías. Porque si el hombre empieza a poner presión, si el hombre empieza a coaccionar humanamente, la palabra coaccionar está muy dura, ¿verdad? A poner normas para que, si usted no lo hace aquí, si usted no lo hace es allá. Y no, hermano, cuando la gente no quiere servir, ¿qué va a hacer uno? No puede hacer nada. Tal vez solo llorar. Pero cuando el espíritu de Elías viene, una de las cosas que surgen dentro de la iglesia es que hay un pueblo bien dispuesto para Dios, dispuesto para adorar, dispuesto para alabar, dispuesto para servir, dispuesto para dar, dispuesto para lo que sea, todo lo que sea de Dios. Yo estoy dispuesto. ¿Quién va a hacer esa obra en nuestro corazón? El Señor, a través del espíritu de Elías. Y ya estamos en ese tiempo. Y si no preparamos nuestro corazón y no nos convertimos en un pueblo bien dispuesto, nos vamos a quedar a la tribulación. Y yo no quiero que nos pase eso, hermano, porque para encontrarnos con el Señor, el que nos va a preparar es el espíritu de Elías. Tenemos que dejarnos tenemos que dejarnos, hermano, que el espíritu de Elías nos ministre, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos quieren estar dispuestos para el Señor? Levante su mano y diga: Señor, yo quiero estar dispuesto para ti. Todo lo que sea para ti, todo lo que sea para tu obra, tu casa, para que sea para tu evangelio precioso, para levantar tu nombre en alto, para todo lo tuyo, yo quiero estar dispuesto, Señor.
Amén. Dele un aplauso al Rey, pues, hermano. Muy bien, entonces, yo quiero decirle que en los tiempos de Elías, ahorita ya no estamos hablando del espíritu de Elías, y vamos a hablar obviamente de Elías para entender el espíritu de Elías. Pero una de las cosas que sucedió en los tiempos de Elías, y que eso sería el espíritu de Elías, es que se cierra. Elías tenía autoridad para cerrar y para abrir el cielo. Eso es muy importante que nosotros sepamos. En los días de Elías, para el que no quiera nada con el Señor, mire, no, esto no es no es que yo quiera meterle miedo, sino que es una forma de explicarle lo que sucede. Entonces, cuando vino Elías la primera vez, el pueblo había caído en idolatría y le había dado la espalda al Señor. Y como le había dado la espalda al Señor, lo primero que Elías hizo fue cerrar el cielo. Cerrar el cielo. Muy bien. Hay gente que vienen, hermano, predicadores, y les hablan de la siembra y la cosecha, y les hablan bien de la siembra y la cosecha, porque hay gente que está mal enfocada con eso de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Pero hay gente que sí está bien enfocada, y entonces les hablan de la siembra y la cosecha y les hablan bien, y la gente siembra porque entendió lo de la siembra y la cosecha. Sembró, pero no cosechó. ¿Por qué no cosechó? Porque tenía los cielos cerrados. Una clave para cosechar es tener los cielos abiertos. Entonces la iglesia en este tiempo lo que debe de revisar es si tiene los cielos abiertos sobre su vida. Y después de tener los cielos abiertos, entonces se siembra y se cosecha, se siembra y se cosecha. La clave es abrir los cielos. Vamos a ver, ¿cómo se abren los cielos? Una de las formas de abrir los cielos es la oración. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. ¡Qué cosa esa! Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Cuándo se abrió el cielo? Cuando se oró. Entonces, Elías, el espíritu de Elías, cielo cerrado. ¿Pero para qué? Para mover a la iglesia a abrirlo. ¿Y cómo se abre? Orando. Yo me estoy gozando eso, hermano. Yo no sé si usted se lo está gozando. Orando se abre el cielo. Esa es una de las formas. No me voy a contestar, pero ¿cómo estamos con la oración nosotros, hermano? Esa es una pregunta que nos debemos hacer constantemente, porque la Biblia incluso dice por qué debemos de orar. Orar para no caer en tentaciones. A veces la gente anda siempre metida en tentaciones porque no ora. Pero una de las cosas es para abrir el cielo. Amén. Otra de las formas de abrir el cielo es morir a uno mismo. Porque la Biblia dice que cuando Esteban estaba muriendo, dice que alzó sus ojos y vio los cielos abiertos. ¿Cuándo? Cuando estaba muriendo. Antes no había visto los cielos abiertos. Entonces queremos que el cielo se abra. Entonces el espíritu de Elías dice: muy bien, tienes que reflexionar si no están cerrados los cielos sobre tu vida. Si reflexionas sobre eso, abre los cielos. Dígale que está a la par suya: es tiempo de abrir los cielos. Se abre con oración. Se abre muriendo a uno mismo, muriendo a sus pasiones, a sus deseos. Así se abre el cielo. ¿Qué cosa esta, hermano? Se abre según Malaquías capítulo 13 versículo 10. Se abre diezmando. Por eso es que hay gente que siembra y no cosecha. ¿Por qué? Porque no diezma. Para sembrar y cosechar, primero hay que tener el cielo abierto.
Y el cielo abierto se abre con oración, con muerte a uno mismo y con diezmo. Se abrió el cielo, ahora sí, a sembrar y a cosechar se ha dicho. Aleluya. A sembrar y a cosechar. Y entonces el pueblo va a ser prosperado, porque primero abrió los cielos. ¿Cuántos quieren los cielos abiertos sobre su vida? Yo los quiero, hermano. Diga conmigo, yo anhelo los cielos abiertos sobre mi vida. Y levante su mano, hermano. Yo declaro los cielos abiertos sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Si usted hoy aplica estos principios de la palabra de Dios, la oración, la muerte, el diezmo, los cielos se van a abrir sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Va a haber bendición hasta que sobreabunde, como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Démosle ese aplauso al Rey. Gloria a Dios. El Señor quiere los cielos abiertos sobre la iglesia antes de que la iglesia se vaya. Pero por eso manda eso. Manda este espíritu de Elías para que nos lleve a esto. Miremos otra cosa que pasa con el espíritu de Elías. Bueno, usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Primera Reyes 17, cuando dice que Elías dijo: no habrá rocío ni lluvia si no es por la palabra de mi boca. Se cerraron los cielos 3 años y medio. Muy bien. Número 2, restauración de las viudas. Las viudas representan, bueno, ¿qué son las viudas? ¿Qué son las viudas? Mujer sin marido. Es una mujer sin marido porque se le murió, ¿verdad? Es una viuda. La Biblia tiene bendiciones específicas para las viudas y para los huérfanos, muy específicas. Por ejemplo, le dice a las viudas: yo soy tu marido, dice el Señor. Es una de las cosas que le dice a la viuda y a la desamparada. Digamos, si hay una madre soltera, nunca se debería de sentir desamparada, porque hay una promesa específica para las madres solteras. Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor no desampara. Pero las viudas tipifican entonces al cristiano sin cobertura. Entonces, una de las cosas que trae el espíritu de Elías es cubrir, arropar. Que las viudas, es decir, las que no tienen protección, eso representan las viudas, sientan el amparo de Dios. Entonces hay mucha gente en este tiempo que se siente descubierta, hermano. Pero nosotros hemos entendido: el que cubre es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que cubre es Dios. ¿Cómo lo hace? A través de los ministros. Es como cuando el niño está durmiendo, el papá se levanta a la medianoche y hay frío. Entonces el papá agarra la chamarra y se la pone encima. ¿Quién cubrió al niño? El papá. ¿Qué usó para cubrirlo? La chamarra. ¿Quién cubre al cristiano? Dios. ¿Qué chamarra utiliza? El ministro. El ministro. Entonces Dios utiliza los ministros para que no hayan viudas. Hablando espiritualmente, que no haya gente desprotegida. Por eso el Señor envió a Elías. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Porque la envió a protegerla, a auxiliarla en los tiempos difíciles. La iglesia necesita cobertura en este último tiempo, hermano. Yo he recibido testimonio de gente que digo yo: wow, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, hermano. Me recuerdo una hermana que me contó su testimonio, que asaltaron la camioneta donde iba. Dice: ¿qué cosa? Y ella dice que le entró un miedo y que no vayan a haber disparos y que no sé qué. Pero dice que mientras estaba ella en esa angustia, porque habían dicho: este es un asalto, dice que de repente sintió que la cubrieron.
que la rodearon, que pusieron un escudo a su alrededor. Y mire, hermano, que lo que le robaron fue algo insignificante, porque ella llevaba más. Y solo como que el Señor, mire, el Señor entorpece al que nos quiere hacer daño cuando nosotros estamos cubiertos, hermano. El Señor entorpeció al ladrón y no vio la bolsa de ella. Solo le quitó el celular, un frijolito. Pero el Señor o lo cegó, porque el Señor, mire, ¿cómo escapó el Señor aquella vez que lo querían matar en el monte? Dice la Biblia que pasó en medio de ellos y no le hicieron daños. Entonces pudieron pasar dos cosas. Una es que Él se hizo invisible. O dos, que los cegó a ellos. Y eso es lo que el Señor hace con nuestros adversarios cuando estamos cubiertos con la poderosa mano de Dios. O nos hace invisibles, o ciega y entorpece a nuestros adversarios. Yo no sé si le da gloria a Dios por eso, pero Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo, es nuestro escudo. Si eso dice la Biblia, hermano, Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y hasta cantábamos un coro antes, hermano, qué chulos esos coros que eran buenos, porque habían otros que estaban desenfocados, ¿verdad? Pero cantábamos un coro que decía: Él es escudo alrededor de mí, Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Él es escudo alrededor de mí, Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Qué bonito, hermano. Había otro que cantábamos que decía: no temeré a 10 millares de gente que se levanten contra mí. Y decía: mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso se llama protección. Cuando alguien no está protegido por el Señor, cualquier chiquitín lo hace pedazos. ¿Por qué cree que venció David a Goliat? Porque David tenía cobertura y Goliat no. ¿Por qué los israelitas pudieron entrar a Canaán? Porque ellos tenían cobertura y los gigantes de Canaán no tenían cobertura. Y el Señor les dijo: no le tengan miedo a esos gigantes, porque yo les quité la cobertura. Y yo le he explicado que cuando entraron a invadir a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el emperador romano, cuando regresó con su victoria, él no quería recibir honores, porque decía él: pudimos vencer a los judíos porque su Dios los abandonó. O sea, ellos estaban claros que si Dios no los hubiera abandonado, no hubieran podido tocarlos. Los mismos paganos sabían eso, hermano. Cuando los israelitas iban a entrar ¿por qué Rahab la ramera ayudó a los espías? Y le dijo: miren, aquí toda la gente tiene miedo, porque sabe lo que su Dios ha hecho. Dice, qué cosa, hermano. Así que si estamos cubiertos por el Señor, las potestades tienen que temblar, hermano. No es por lo que somos, sino por el que nos cubre. Aleluya. Estamos cubiertos. Pero ¿cuál es el principio para estar cubierto? Tener marido. Tener marido es sinónimo de tener cobertura, pero también es sinónimo de reconocer autoridad. ¿Cuándo aplica la cobertura? Cuando el que quiere estar cubierto se cubre. Es decir, viene y dice: cúbreme. Y entonces ahí se cubre. Y entonces, insisto, el que cubre es Dios, pero a través de los ministros. Y eso lo hemos hablado de muchas maneras. Hay varios ejemplos. El ejemplo de Booz, cuando Ruth le dice: cúbreme,
pero Booz le había dicho: mujer, que el Señor bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Note, ella le pidió cobertura a un hombre, pero él está diciendo: el que te cubre es Dios. Otro pasaje que miramos es cuando el Señor llora en Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? ¿Cómo quiso cubrir Dios a Jerusalén? Con los profetas. ¿Y qué eran los profetas? Ministros. Amén. Entonces, espíritu de Elías, cobertura. Entonces, espíritu de Elías, apertura del cielo. Y el pueblo entra en ese entendimiento y abre los cielos. Espíritu de Elías, restauración de las vidas, es cobertura. Miremos otro: provisión sobrenatural. Eso está relacionado con ese trato con la viuda, ¿verdad? Pero lo que sucedió literalmente es que el Señor envió una provisión sobrenatural a esa viuda en el tiempo de hambre. Entonces yo creo que el que tiene los cielos abiertos y el que se ha cubierto, una de las cosas que viene para su vida es una provisión sobrenatural. Lo voy a volver a decir porque yo quiero que usted lo crea, hermano. El que ha aprendido a abrir los cielos y el que tiene cobertura, lo que viene para su vida es provisión sobrenatural. Provisión sobrenatural de parte de Dios. Yo lo creo para mí y lo creo para usted. No escaseará la harina en tu tinaja. Eso es lo que le dicen a la mujer, hermano. Pero ahí pusieron a prueba la fe de la viuda. Porque eso es lo que uno quiere, la provisión. Amén, yo la quiero, la creo, la recibo para mí, para usted. Pero hay que creerle a Dios. Entonces le dicen a la mujer: dame de comer. Y ya solo tengo para comer un tiempo y ahí nos morimos con mi hijo. Está bueno, haz eso, pero primero dame de comer a mí. Este profeta como que no entiende, dijo la mujer: te estoy diciendo que ya solo tengo para un tiempo y después nos morimos. No, sí, ya te entendí, pero dame a mí primero. Y Elías bien barrigón, hermano, y la vida toda seca y él bien tipujeo. Si los cuervos lo estaban alimentando en el arroyo de Querit, eso estaba bien maiciado. Y le pide a la viuda lo último. Pero la viuda dijo: si el Señor me envió este profeta, por algo va a ser. Así que se lo voy a dar. Lo último que tengo se lo voy a dar. Se lo dio. ¿Y qué pasó? Nunca se acabó el aceite, nunca se acabó la harina, siempre tuvieron para comer. Sobrenaturalmente el Señor multiplicó las cosas. Eso es algo que yo veo en gente, hermano, que Dios la ha bendecido con la multiplicación, que no gana mucho, pero siempre tiene. Y hay gente que gana un montón y se le hace agua al pisto. Bueno, el dinero, ¿verdad? Porque mala costumbre es a decir pisto, ¿verdad? Y en algunos lugares es mala palabra esta, ¿verdad? Gracias a Dios aquí en Guatemala no es mala palabra, pero dinero. Se les multiplica el dinero a algunos, hermano. Lo poco que el Señor les da, se lo multiplica. Esa es la bendición de Dios. Esa es bendición de Dios. Y siempre su mesa está repleta. Su mesa está llena. Hay abundancia. ¡Qué bendición! Ese es el espíritu de Elías. Pero el Señor aún así quiere darnos más. Pero va a poner a prueba nuestra fe. Va a poner a prueba nuestra fe. Que también aprendamos a despojarnos para darle al Señor. Amén. Y nos va a poner a veces enfrente, dentro de la prueba, que el ministro esté bien. Porque hay gente que cree que para dar el ministro tiene que estar mal. Ay, hermanos, fíjese que no tengo ni para comer, hermano. ¿Será que podemos levantar una ofrendita, por favor? Entonces la gente hace una obra de caridad.
no es una ofrenda, sino que es una obra de caridad, que no es lo mismo. Una cosa es el diezmo, una cosa es la ofrenda y otra cosa es una obra de caridad. Entonces cuando el pastor pide una ofrenda así, está haciendo una obra de caridad a la iglesia, pero no está ofrendando. Pero cuando el pastor está bien y todavía sí pide una ofrenda, entonces algunas viudas van a decir: yo no doy. Pero otros van a decir: esta es una oportunidad para ser bendecido y voy a dar. Van a poner a prueba nuestra fe, pero va a venir provisión sobrenatural. Eso es el espíritu de Elías. ¿Cuántos quieren el espíritu de Elías? Exterminio de la idolatría. Tiempo de Elías, exterminio de la idolatría. Si algo hizo Elías fue pelear, hermano, contra la idolatría. Y usted sabe que mató a los profetas de Baal, 450, 400 profetas de la Acera, 850 profetas en total. Esos son los que mató allá en el Monte Carmelo. Perdón, ¿cuánto tiempo llevo? Gracias. Entonces allá estaba Elías, y lo que él fue enviado, expulsar la idolatría, tuvo que pelear contra eso. Y no solo, porque él hizo dos cosas: no solo mató a los profetas de Baal, sino que hizo reaccionar al pueblo, y le dice al pueblo: si Jehová es Dios, seguidle; si Baal es Dios, seguidle. Entonces lo llamó a definirse. Y ellos, lo que Elías hizo fue no solo quitar a los sacerdotes idólatras, sino quitar la idolatría del corazón de la gente. Porque el problema de la idolatría está en el corazón. Decía el doctor Ríos hace muchos años: no hubieran ídolos si no hubiera quien los chineara. Es así fácil, ¿verdad? Y mire, el problema de la idolatría son los idólatras, no son los ídolos. Son los idólatras. Está en el corazón de uno la idolatría. Gente que idolatra el dinero, gente que se idolatra a sí misma, lo que hablábamos antes de empezar el mensaje. Hay gente que idolatra su carro. Peor si es carro nuevo y tiene el síndrome del carro nuevo, ¿verdad? Que no lo miren, ¿verdad? Porque se puede rayar. Idolatra su carro. Hay gente, hermano, que idolatra a hombres. Pero el problema, insisto, no es la gente a la que se le idolatra, son los idólatras. Entonces ahí sale el cantante, ¿verdad? Y en lugar, cuando dijeron: denle un aplauso al Señor, cuando le presentan al salmista de la noche, ¿tiene la culpa el salmista? No, el problema no es él. El problema es el idólatra. Qué tremendo, hermano. No a la idolatría. Entonces se tiene que quitar en nuestro corazón la idolatría. Todo lo que pongamos en primer lugar antes que Dios es idolatría. Espíritu de Elías, exterminio de la idolatría. Y eso hace que nuestro corazón se defina por el Señor, que Él sea el primero en todo. Amén. Otra de las cosas del espíritu de Elías es que resucita hijos. La capacidad de resucitar hijos, ese es algo que los padres deberían de recibir en su corazón. Porque aquí se está hablando de los pródigos que a veces se van de casa. Claro, Elías resucitó a alguien literalmente, pues, pero nosotros lo estamos entendiendo en lo espiritual. Aquellos pródigos que se van de casa y los padres pierden la esperanza de que su hijo vuelva, y mucho menos que vuelva a los caminos de Dios. Y todas las noches los padres están en aflicción, en angustia. Me acuerdo de una madre que pasó por eso, hermano, que estuvimos orando con ella durante bastante tiempo.
que ella sentía que en algún momento le daban la noticia que su hijo lo habían matado, que su hijo estaba muerto. Y oraba por él y decía: Señor, ten misericordia, trata con él, pero no me lo traigas muerto. Esa era su petición. Y el Señor le concedió su oración. Pero no fue 7 días de oración, ni 40, ni un año. Fueron años, hermano. Y el Señor le concedió su petición. Resucitó su hijo y vino transformado. Son los pródigos que regresan. Entonces, si algún padre ha estado pasando por una situación así, créale a Dios y dígale: Señor, si estamos en el tiempo de Elías, estamos en el espíritu de Elías, en el tiempo del espíritu de Elías, por favor, haz volver a mi hijo. Haz volver. Haz volver. Que vuelvan esos hijos, el que están perdidos, que están desenfocados, que están alejados de la presencia del Señor. Esos jóvenes que no quieren nada con el Señor, de repente van a despertar y van a resultar entusiasmados en las cosas de Dios, hermano. Y no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hace. Me recuerdo que cuando yo tenía como 14 años, usted no crea que yo he sido una malsa paloma, hermano. Tampoco va a decir usted que me va a estar echando cosas que no son, ¿verdad? Pero me recuerdo cuando tenía 14 años me le puse feíto a mi mamá. Bien feo. Como a los 13 empecé. Qué tremendo, a 13 número de rebelión. Me le puse feíto a mi mamá, ya no quería ir al culto, algo forzadito me llevaba. Y mi mamá, hermano, probó de todas formas. Lo primero que probó fue sacarme el cincho. Y yo le tenía miedo a mi mamá, porque ella sí sabía lo que era disciplinar, pues me había disciplinado. Pero como cuando se le mete el indio a uno, hermano, aunque le saquen el cincho, me sacó el cincho y no, yo no voy al culto. No voy al culto. Y me dio y no fui al culto. Se fue mi mamá llorando. Después probó de otra forma. Habló con mi tío que me hablara y todo. Nada, hermano. Habló con el pastor. Nada, hermano. Entonces se puso de acuerdo con unas hermanas y se puso a orar por mí. ¿Y sabe lo que pasó? Ahí venía yo, rapidito venía yo regreso. Porque Dios resucita hijos. Rapidito, Dios, hermanos, a ver cómo hizo. Pero de ahí no me han sacado a la iglesia. Y ya no me han tenido que mostrar el cincho para la iglesia. Incluso por cuestiones de trabajo, me tuve que ir para la capital un tiempo para trabajar y estudiar. Y yo en la iglesia, metido en la iglesia. Ya no me sacaron. Porque mi mamá utilizó la estrategia que era la correcta: doblar sus rodillas. Doblar sus rodillas. Si usted tiene algún problema con algún su hijo así, doble sus rodillas. Y mejor si se pone de acuerdo con algunas hermanas más y hacen una cadena de oración. No se le va a escapar a Dios, hermano. No se le va a escapar. El Señor le va a salir al encuentro. Aquí me dan ganas de poner a testificar a una hermana aquí, pero le voy a pedir permiso para ponerla a testificar otro día. Porque estuvimos orando por sus hijos. Todos sus hijos ahora están en la iglesia. Todos sus 4 hijos, todos están en la iglesia. Dios resucita hijos, hermano. Dios es poderoso para resucitar hijos. Ese es el espíritu de Elías. La resurrección de la juventud que está alejada del Señor. Que esa juventud resucite, que despierte y que sean los vasos que Dios va a usar para transformar esta última generación. Porque esta es la última generación. Si le predican viejos a los jóvenes, van a entender un poquito. Pero si los mismos jóvenes son transformados ellos mismos y le sirven a Dios para transformar las atmósferas, ellos van a hacer cosas grandes, hermano, en medio de este tiempo, de esta generación. Yo creo que los jóvenes tienen un trabajo muy importante
en este tiempo final. Muy importante. Porque, hermano, no es lo mismo que los jóvenes se hablen entre ellos, hombre. Hasta pueden utilizar su lenguaje. Vos no seas bruto, hombre, ¿verdad? Pueden utilizar su lenguaje por decirle: mira, el Señor te ama. ¿Qué estás haciendo? Eso no es de los hijos de Dios. Venite, mejor, venite. Y se lo trae de una vez para la iglesia. Pero son los mismos jóvenes que Dios va a utilizar, jóvenes resucitados, resucitando a otros. Es muy importante el levantamiento de la juventud en este último tiempo. Y eso es lo que hace el espíritu de Elías. Levanta su mano. Todos los jóvenes levanten sus manos. No los que, porque hay gente de 50 años y todavía hace. Y está bueno que tenga espíritu joven, pero su cuerpo ya no mucho, ¿verdad? Hablo con la juventud. Levante su mano. Dios los quiere usar. Diga: yo quiero ser usado por Dios para resucitar a otros. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey, hermano. Espíritu de Elías. Espíritu de Elías. Ese es lo que el Señor va a traer. Porque por el otro lado está el espíritu de Jezabel. Ese espíritu de Jezabel está atacando a la juventud también. Y eso lo vamos a ver después. Otra de las cosas, el tiempo de Elías, restauración del altar. Restauración del altar tiene que ver con la intimidad con el Señor, tiene que ver con la consagración, tiene que ver con la búsqueda constante de Dios. Y con extirpar ya no solo la idolatría, sino con extirpar la religión. Porque la gente en ese tiempo tenía altares, pero altares a Baal, altares religiosos, porque la religión confunde. Hay gente que cree que está adorando a Dios, pero saber que está adorando, hermano. Me decía un hermano una vez: hermano, mire, que la fuimos a visitar a su casa. Yo tengo esas imágenes por ahí, hermano, y me las mostró. Unas imágenes mayas. Aquí las encontramos en la casa, enterradas. Pero yo digo, hermano, si las tiro, ¿y qué tal hay más aquí metidas abajo? Y entonces yo le dije: de lo que nosotros sabemos, somos responsables. De lo que no sabemos, no somos responsables. Si hay más, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Cubrirnos con la sangre de Cristo. Pero esos que ya usted los vio, ¿qué hace con esas cosas? Ídolos mayas. Entonces, hay gente que todavía no tiene restaurado su altar. Todavía está toda confundida, hermano. Todavía pone ajos detrás de las puertas. Todavía cree que si está embarazada se tiene que poner un ganchito. Son cosas de brujería, hermano. Porque no tiene bien claro cómo se debe de buscar a Dios. Y es por eso es importante que uno se congregue y sea enseñado, para poder buscar a Dios como a Él le agrada, y que no termine uno después todo atravesado, hermano. Restauración del altar está íntimamente relacionado también con la enseñanza de cómo se deben de hacer las cosas, cómo se debe buscar a Dios, qué es a lo que el Señor le agrada. ¿Cuántos quieren restaurar su altar? Pero tiene que ver mucho con la intimidad, porque hay gente que se ha vuelto nada más cultera también y no tiene intimidad, no tiene cámara secreta, no tiene momentos a solas con el Señor. Eso tiene que ver con el altar. Y el altar también tiene que ver con morir a nosotros mismos. Una vez más, porque siempre que se enciende un altar tiene que haber una ofrenda, y la ofrenda sobre el altar tengo que ser yo. Entonces tengo que morir. Restauración del altar, restauración de la enseñanza, restauración de la comunión con el Señor. No por rito, no por ceremonia, sino por amor. Y también muerte al yo. Amén.
Ay, no sé, tengo mucho que hablar, hermano. Mire, yo no sé si voy a poder mostrarle, pero realmente yo todavía estoy en la introducción. Mire pues, ahí, mire todo esto. Va, y mire por dónde voy. Aquí voy, mire. Porque acabo de terminar esto. Ahorita me toca esto. Entonces voy en la introducción. O sea que si sigo paro, todo el mundo no termino. ¿Cuántos minutos llevo? Muy bien. Vamos a respetar el tiempo. Pero todavía no. Solo déjeme aquí verle algo. Mientras me ayudan con el piano. Una de las cosas que hace Elías es ungir a Jehú. Jehú fue el que derrotó al final a Jezabel. Jehú terminó matándola. Entonces ese Jehú tuvo que ser habilitado por Elías. Eso es una habilitación hacia aquellos que van a salir a hacer la guerra, que van a pelear. Entonces la gente tiene que saber que va a ser habilitada para enfrentarse, porque digamos podemos pelear. Nosotros aquí como iglesia, ha exhibido su espada en la batalla y vamos a hacerle guerra. Y hacemos, nosotros aquí peleamos, ¿verdad? Pero todos juntos nos sentimos valientes. Pero a veces allá en la casa tenemos que pelear solos. Entonces uno necesita ser habilitado para pelear. Entonces Elías no tuvo que agarrar la espada para matar a Jezabel, sino que lo que hizo fue ungió a Jehú y Jehú mató a Jezabel. Entonces ahí hay una delegación espiritual sobre la iglesia, donde los ministros delegan, habilitan y la gente aprende a pelear. Usted y yo tenemos que aprender eso, hermano. Son habilitaciones, son dotaciones, como también en el caso del discernimiento que le hablaba el viernes. Una cosa es que el ministro tenga discernimiento y otra cosa es que cada uno de nosotros tenga discernimiento. Necesitamos ser habilitados para el discernimiento. Entonces son habilitaciones. Lo voy a dejar hasta ahí. Póngase de pie y quiero ministrar